Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 38. Luchando con uñas y dientes por la corona. Las puertas de Oa se abrieron e Izuku entró. Junto a él venían otros 200 adolescentes, ninguno igual entre ellos. No se molestó en liderar la carga. A diferencia de sus compañeros, esta ya no era su primera vez en el campus, y su asombro pasó a un segundo plano. En lugar de comerse con los ojos los edificios y la infraestructura, se agachó y se concentró en el examen entrante. Cada paso se sentía caliente, cada movimiento eléctrico. La primera vez, había sido un manojo de frustración y nervios. Pero ahora, se movió con determinación, sin tolerar ningún lapsus en su juicio. Izuku estudió el contenido de los exámenes, su aplicación fue exquisita y todo lo que necesitaba saber sobre la práctica se sentó pesado e inolvidable en su bolsillo. Era una guía de estrategia, más que nada. ¿Cuál fue la prueba? ¿Dónde estaban los robots? ¿Cómo derribarlos? La mejor forma de optimizar su puntuación. Y, lo más importante, todo lo que pudiera necesitar saber sobre el terrible 0 puntos. ¿Qué tan grande era? ¿De dónde vino? Puntos débiles en la armadura. Potencia de fuego. La mejor forma de evitarlo. El puro miedo que indujo, verlo por primera vez, todo lo que necesitaba saber para hacer su declaración. Se formó una multitud a su alrededor antes de que se diera cuenta de que estaba siendo absorbido por ella, pero descubrió que no le importaba. Eso fue antes de que alguien tropezara frente a él. Lanzándose hacia adelante, fue a agarrarla, pero descubrió que las puntas de goma de sus dedos simplemente rozaban la falda en lugar de que su brazo real hiciera el rescate. Ahora fuera de balance, apenas logró corregirse a sí mismo antes de que algo empujara su espalda. Habría tropezado con la chica medio tropezada sin la repentina activación del látigo negro. La habilidad de Banjo saltó de su cuello en 2 hilos, cada uno salvándolos. Sosteniendo a la chica con el brazo, miró a la multitud. Le susurró sensor de peligro, y se encontró mirando la nuca de un chico pelirrojo. Una sensación de déjà vu lo invadió antes de que una voz desviara su atención. «Oye, ¿están bien?». Una voz gritó detrás de ellos, ruidosa. Al volverse, Izuku se dio cuenta de que era otro pelirrojo, aunque sus raíces eran negras. Izuku asintió, volviéndose hacia la chica. «¿Lo estamos?» «Y siento lo del látigo negro. A mí también me empujaron». La chica estaba sonrojada como un desastre, pero hizo una reverencia y desechó sus preocupaciones. «Oh, no hay problema. Normalmente no soy tan torpe, sin embargo». «Jeje». Ella respondió, mirando entre Izuku y el nuevo pelirrojo. En una segunda mirada, Izuku pudo ver que, aunque claramente estaba un poco avergonzada, sus mejillas tenían un tono rosado natural, acentuado por su suave flequillo castaño. Sus ojos recorrieron su rostro, e Izuku se sintió extraño cuando se fijó en su cicatriz. Sin embargo, antes de que pudiera volverse incómodo, el pelirrojo salvó el día. «Vi lo que hizo ese tipo, hermano, y eso fue sucio. Es una locura como tipos como ese quieren llamarse héroes. No es varonil en lo absoluto», dijo el falso pelirrojo, antes de extender una mano para que se le estrecharan. «El nombre es Kirishima. Eihiro Kirishima. Sé que nuestros cabellos son del mismo color, pero te prometo que no hay relación». Fue en momentos como estos que Izuku se alegró de haber perdido su mano izquierda y no la derecha. Ninguno de los estudiantes pareció notar su hombro rígido. Resistió el impulso de ajustarlo. El movimiento fallido lo había sacado de su lugar y eso le apretaba. Ofreció su nombre, y la chica se apresuró a seguirlo. «Ochako Uraraka», respondió la morena, haciéndoles a ambos una reverencia. «Fresco», respondió Kirishima, y los ojos de Izuku se abrieron. Los dientes del joven eran casi tan afilados como los de Setsuna. «Oye, Kirishima, ¿puedo preguntar si son naturales? Conozco a una chica con lo mismo, pero no es parte de su peculiaridad activa», dijo Izuku, señalando los dientes del chico. Uraraka también se inclinó por su respuesta, pero la confianza de Kirishima estalló como una burbuja y se volvió tímido. «Lo siento, hermano. Los tallé con una lima de uñas». «¿Hiciste qué con un qué?».
Uraraka gritó, retrocediendo, antes de que sonara un gong sobre el campus y los altavoces cobraran vida. Llena del crepitar eléctrico de tecnología de hace décadas, habló la voz distorsionada de Midnight. A Midnight le había ido bien, pero finalmente cayó en manos de Yoarashi. Eso era con lo que Izuku tenía que competir. No, era lo que tenía que exceder. Ni Uraraka ni Kirishima parecieron notar su cambio de humor, y Midnight se aseguró de que nunca lo hicieran. Todos los solicitantes a sus sitios de prueba. Repito. Todos los solicitantes a sus sitios de prueba. Y buena suerte. Uraraka lanzó una mirada más en dirección a Kirishima antes de darle otra reverencia al azar y a Izuku una reverencia en toda regla. Gracias por la ayuda, pero tenemos que irnos. Dijo, antes de darse la vuelta y salir corriendo con toda la dignidad de una chinchilla. Izuku y Kirishima se miraron y luego volvieron a mirar a la chica que desaparecía rápidamente. Se miraron una vez más antes de salir tras ella. ¿Hablaban en serio?, preguntó Banjo, flotando en el periférico de Izuku mientras se acomodaba en su asiento, repensando los exámenes. Habían sido lamentables, e Izuku no sabía si eso era un estándar más bajo el poder de la preparación. Sin duda, habían sido un poco más fáciles que las que tomó para una Z. Por el amor de Dios, ni siquiera tenían una prueba de heroísmo sustancial. Lo que ofrecieron en ese sentido representó, en el mejor de los casos, 1/4 parte del desafío de una Z. Quiero decir, en mi día, no fui exactamente a una academia, pero aún así esperaba algo más. Quiero decir, ese examen podría haber sido aprobado por casi cualquier persona que dedicó una tarde seria a estudiar el material. Por no hablar de los jodidos aspirantes a héroes, que deberían ser los mejores de los mejores. Banjo, susurró Izuku, dándose la vuelta cuando alguien se acercó a su asiento. ¿Podrías incluso pasar esa prueba sin que yo te ayude? Ha pasado casi un siglo. ¿Seguro que no has perdido tu toque? Ahora cállate. Necesito concentrarme. Cuando Izuku se volvió hacia su compañero de asiento, se encontró cara a cara con, mira eso, una cara de pico dorado. Luciendo un plumaje negro de plumas y un pico dorado apático, el único indicio de su personalidad eran los broches de su uniforme. Pequeñas calaveras plateadas. Tokoyami. Dijo el chico pájaro, sin molestarse en ofrecer un apretón de manos. ¿Era que me estabas hablando a mí, o a ti mismo? Midoriya. Izuku Midoriya. Respondió, sintiendo el calor rociar sus mejillas. El dorso de su palma se movió mientras se limpiaba la frente. Y solo, yo mismo. Eres tú. Educado en casa. Por lo que he oído, parece que agruparon a los estudiantes de secundaria para los exámenes, pero nos amontonaron a todos. Bonjour. Llegó otra voz desde su lado opuesto, tímida y alegre y griega. Francesa. Un joven de largo cabello rubio y hoyuelos pronunciados lo saludó con la mano. Aoyama aquí. Hola, compañeros de fila. Y desde el otro lado de Aoyama se inclinó hacia adelante una persona de apariencia extraña, pero uno que reconoció vagamente. El cráneo en forma de roca y la piel clara le trajeron a la mente unos años atrás, pero el recuerdo era nítido y le vino fácilmente. Eres Koda, ¿verdad? ¿Tu familia tiene una tienda de mascotas? Izuku preguntó, y maldita sea si su corazón no saltó cuando los ojos del niño se iluminaron. ¿Mascotas? Otro preguntó, su voz era baja y arrastrada. Inclinándose hacia adelante en su asiento, Izuku apenas pudo ver la mirada intrigada en el rostro de un chico de cabello púrpura. Sin embargo, el chico de cabello púrpura le prestó poca atención y miró directamente a través de él a Koda. ¿Tienes algún gato que necesite crianza? Sin embargo, antes de que alguien pudiera decir otra palabra, las luces del techo se atenuaron. Pareció sorprender a sus compañeros, pero en este punto, Izuku lo reconoció como la firma de cierto héroe. Una luz salió disparada hacia el centro del auditorio, revelando a alguien a quien Izuku no pudo evitar sonreír. Saludos pequeños oyentes. ¿Cómo nos sentimos hoy?, preguntó Present Mic, sosteniendo su micrófono hacia los asientos. Ni un pío. Izuku se preguntó si alguna vez aprendería. Bueno, entonces, manos a la obra. Espero que te sientas confiado en nuestros exámenes de este año, porque son más difíciles que nunca. Pero basta de papel y bolígrafo, es hora de actuar.
Es hora de... Los estudiantes se inclinaron hacia adelante al unísono, excepto Izuku, quien se dignó recordar el recuerdo de Mirio en lugar del monólogo de Present Mic. Mirio lo había informado sobre casi todo. La configuración de la ciudad, el sistema de puntos, las debilidades del robot, todo excepto una cosa. Izuku no sabía qué era lo que el chico escondía, pero decidió aceptarlo. Por lo demás, la información era invaluable y no la ignoraría solo por la falta de un detalle. Turbo Battle Royale. Establezcamos algunas reglas. Los susurros bailaron entre la multitud, pero la bulliciosa presentación de Present Mic apagó todas las charlas. En la pantalla panorámica detrás de él, apareció una cuadrícula de siluetas de 2x2. 3 robots. El 1 puntos. Presentó Mic dijo, señalando la primera caja mientras la silueta se encendía. El 2 puntos. Y el 3 puntos. Destruye tantos como puedas, y los 40 mejores puestos lo lograrán. Incluso cuando Present Mic gritó los parámetros para el examen, Izuku sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. Casi podía escuchar el puro miedo y la reverencia con la que Mirio había descrito al último robot. El conveniente desnatado de Present Mic amplificó su respeto, como si fuera una sorpresa destinada a sentarse debajo de sus narices. Al final, no fue Izuku quien llamó la atención sobre el 0 puntos. Oye, ¿qué pasa con el cuarto? ¿Cuántos puntos obtengo cuando lo destruya? Una voz llamó desde la fila inferior. La luz del techo giró desde Present Mic, destacando al chico mientras se levantaba. Izuku parpadeó. Sentado en la fila del medio, Izuku tenía el ángulo perfecto para recordar quién exactamente lo empujó afuera. Oh. Yoru Sashimi. Bueno, si Powerloader estuviera aquí, Present Mic resopló. Estoy seguro de que le encantaría darte un resumen. Pero para tu información. Detrás de él, los robots que valían puntos reales se encogieron, lo que permitió que el 0 puntos brillara. Sin embargo, en lugar de detenerse una vez que el puntero 0 llenó la pantalla de arriba a abajo, siguieron reduciéndose. Y encogiéndose. Y encogiéndose. Por fin, cuando se detuvieron, no podían ser más altos que el largo de un lápiz. Junto a ellos se alzaba la silueta apagada del 0 puntos de 10 metros. Es un desastre natural. Un supervillano. Thanatos surgió de las profundidades de la Tierra. Por aquí, lo llamamos el punto 0, porque en el mundo real, no puedes vencerlo. Solo puedes escapar. Izuku parpadeó, confundido, pero no por la descripción. El nombre del chico pelirrojo. Yoru Sashimi. Era familiar. Lo que sea, hombre. Si Powerloader lo hizo, entonces debería ser pan comido. Lo poco que quedaba en la sala se apagó al escuchar esa declaración. Present Mic, por otro lado, solo podía reírse. Oh, sí, por supuesto. Bueno, pero mi consejo personal para el resto de ustedes: manténganse alejados de él. Él solo está allí para retrasarlos. Ahora, estamos emocionados de reventar algunas cabezas robóticas. Arrojó el micrófono a la multitud una vez más, pero no le correspondieron. Él suspiró. Bien, bien. Cámbiate. Tu ubicación práctica está en tu hoja. Síguelas. Izuku se apresuró a empacar, pero se aseguró de hacer una reverencia a sus compañeros de fila. Buena suerte. Los veré en clase, espero. Parecían agradables. A ti también. Tokoyami dijo, pasando de largo. Buen viaje. Aoyama dijo, tirando su cabello sobre su hombro. Koda le dio una sonrisa nerviosa y asintió mientras salía. El chico de cabello púrpura solo gruñó y se alejó, murmurando para sí mismo. Parecía molesto por algo, pero Izuku le prestó poca atención. Su mente estaba pensando en otra persona. Izuku pronto lo siguió, pero solo después de lanzar una mirada más a Yoru Sashimi. Solo lo miró a la luz, pero incluso verlo de frente no ayudaba. Yoru tenía una cara bastante puntiaguda con ojos rasgados y un ceño fruncido constante. Su cabello rojo estaba engominado fuera de su rostro, pero la parte de atrás de su cabeza estaba salvaje e indómita. Podría haber tenido una mordida inferior, pero Izuku sospechó que era solo un hábito en lugar de una deformidad. Su labio inferior permanecía curvado en todo momento, incluso cuando nadie lo miraba.
De hecho, familiar, pero más allá de su expresión familiar, su rostro no sonaba en la mente de Izuku. Sin embargo, mientras Izuku se esforzaba por obtener una mirada más del chico, sus ojos se encontraron, y la inmensidad de la mirada del chico fue un claro indicador para detener su investigación. A partir de entonces, puso la nariz en el suelo y se concentró en la verdadera tarea que tenía entre manos. Sin embargo, cuando se coló en el vestuario, se encontró con un nuevo desafío: la desnudez pública. O al menos desnudez parcial. Por supuesto, había cambiado la ropa de gimnasia en la escuela primaria, pero eso era entonces y esto era ahora. Izuku se alegró de haberse vestido con anticipación. Solo le tomó unos segundos desabotonarse la camisa y cambiarse rápidamente los pantalones para que todo el proceso terminara. Pero el desafío vino en mantenerse sutil. Llevaba un traje de compresión debajo de su camisa abotonada, que lo había mantenido calentito, pero cómodo. La verdadera dificultad fue intentar que la prótesis se acomodara cómodamente en la manga. Si Izuku era honesto, tenía muy poca experiencia usando ropa ajustada. La prótesis siempre había hecho que eso fuera un poco discutible, pero no podía dejar que eso lo molestara hoy. Necesitaba enfoque. Fortaleza ante los comentarios no deseados. Un borde afilado. Una palmada en el hombro lo sacó aullando de su enfoque, la mano cuadrada y brutal de Kirishima, descansando firmemente en la incómoda curva de su prótesis. Sin embargo, en lugar de soltarlo, pareció cambiarlo perfectamente a su posición. No hubo clic, ni ping, ni alerta, pero Izuku pudo sentirlo en la forma en que se relajó y su piel dejó de picar. Nunca había sido más cómodo, y Kirishima ni siquiera pareció darse cuenta. Maldita sea, amigo. Eres un poco aficionado. ¿Qué pasa con el traje de cuerpo completo? ¿No es un poco caliente? Izuku sonrió, dando un paso casual alejándose mientras forzaba una risa, pero la sonrisa era real, y Kirishima pareció notarlo más que nada. Inclinó la barbilla hacia un lado, mirando al resto del vestuario. La mayoría de la gente terminó de cambiarse, pero Kirishima se paró frente a él con el pecho desnudo e indiferente. No podía culpar al tipo. De todos modos, el tipo usaba sus músculos como una camisa. Bueno, supongo, pero mi peculiaridad me mantiene caliente a pesar de todo, así que apenas me doy cuenta. Fresco. Respondió Kirishima, antes de hacer una pausa. Sus ojos grandes y abiertos se entrecerraron cuando se inclinó, acercándose mucho al espacio personal de Izuku. Sin embargo, antes de que tuviera tiempo de retroceder, Kirishima retrocedió y se llevó un dedo a su párpado. Izuku se resistió, completamente desconcertado por esta extraña interacción social, antes de que hiciera clic. El pelirrojo falso tenía una cicatriz minúscula pero oscura en el ojo derecho. Esa cicatriz en tu mandíbula se ve bastante ruda, hombre. No sé cómo no me di cuenta antes, pero es tan varonil. La mía está bien, pero terminé haciéndomela cuando apareció mi peculiaridad, y ¿sabes? Su mano se volvió irregular y afilada. Me picaba el ojo, así que, ya sabes. No es una historia mala, supongo. Tuve suerte de no haberme sacado un ojo. Había un hoyo en el estómago de Izuku. Una mezcla incómoda de lástima y celos, pero la suavizó con facilidad practicada y pensamientos positivos. Lo que tenía en la mandíbula, el parche cuadrado de piel donde su mandíbula rozaba contra el puente, no era exactamente rudo, pero si era el precio por esas vidas, entonces seguro. Daría su otra mejilla, si se lo pidieran. Esperaba que esas personas estuvieran viviendo su mejor vida. Aún así, si tan solo su brazo tuviera un pequeño rasguño en lugar de simplemente no estar. Se preguntó cómo podría haber resultado esa vida, si había sido diferente. Tal vez habría vencido a Eraserhead si todavía fuera simétrico. El pensamiento agrió su buena voluntad enfocada, pero apretó los dientes y siguió adelante. Bueno, gracias, supongo. Izuku dijo, moviendo su pecho para que su prótesis estuviera fuera de la vista. Mi cicatriz en la mandíbula es un poco asquerosa la mitad del tiempo, pero no la cambiaría por lo que pagué. Es muy buena. Muy bien, es hora. Date prisa y ve a Ground Beta. 5 minutos. Kirishima parpadeó hacia abajo, mirando sus propios pezones. Deberías darte prisa. Buena suerte en tu examen. ¿Sí?
Tú también. Ochako presionó sus dedos entrelazados hacia afuera, haciendo crujir cada nudillo de sus manos. A partir de ahí, juntó las manos sobre la cabeza y comenzó a girar hacia afuera desde la cadera, estirando y tirando de los oblicuos en todas las direcciones posibles. No podía tocarse los dedos de los pies y sostenerlos, pero si rebotaba un poco, su dedo medio podía rozar los cordones. Estirarse era lo único que podía hacer, de pie frente a la línea de salida. Su mente era como un agujero, mirando hacia las calles falsas de Groundbeta. Ua tenía una ciudad entera en su maldito patio trasero. Ochako ni siquiera tenía un jardín delantero. Y ella vivía en el campo. Y lo que lo empeoró fue que este no fue el único. Por lo que había deducido escuchando a escondidas y revisando las hojas de otras personas, había al menos otras 2 ciudades similares. Sin mencionar que estaban a punto de luchar contra robots de combate. Robots, las pequeñas cosas que circulaban por los restaurantes de comida rápida y tomaban su pedido. Pero con armas. Y tanques. Su estómago gorgoteó, pero se obligó a bajar. Los nervios eran una cosa. Esa ansiedad en su pecho estaba allí para quedarse, estaba segura. Pero no podía permitirse un dolor de estómago. No todavía al menos. Había una multitud a su alrededor, de los cuales supuso que eran todos los demás probadores de Groundbeta. Estaba en su pequeño estiramientos, pero deseaba tener a alguien con quien hablar. Los chicos eran un obvio no, grandes, musculosos, serios, no, gracias, y las chicas daban miedo. Ochako juró que vio a la misma chica en 3 lugares diferentes, todas luciendo la misma desagradable confianza y el mismo corte de pelo rubio. Las chicas de ciudad eran otra cosa. Echó un vistazo rápido y esperanzado a la multitud, sin esperar realmente a nadie a quien valiera la pena acercarse, pero quedó gratamente sorprendida al ver un busel de verde, una mirada hacia abajo y una postura inclinada, dibujaron una sonrisa en su rostro. Ochako se deslizó entre la multitud, con la intención de llegar al chico que había salvado su dignidad antes. Ella ya le había dado las gracias, por supuesto, pero otra no estaría de más, ¿verdad? Parecía agradable, al igual que ese tipo Kirishima, y ella necesitaba desesperadamente una distracción antes del gran examen. Sin embargo, a medida que se acercaba, notó que sus pies se detenían lentamente a unos metros de distancia. Mirando a su izquierda y derecha, descubrió que estaba llenando el último lugar en una circunferencia más allá de su comprensión. Había un anillo masivo alrededor de Izuku, de 4 metros de diámetro, y él no pareció darse cuenta. Casi gritó, pero algo en el fondo le dijo que no lo hiciera. Mordiéndose el labio, miró de nuevo a las personas que no se acercaban al chico, sintiendo un extraño peso sobre sus hombros. Izuku estaba mirando sus zapatos, con la mano en el codo, la cara en blanco. Era obvio lo concentrado que estaba, pero había algo más. Una tristeza, tal vez. Había algo en la punta de su lengua, pero no podía saborearlo. 1 minuto. Present Mic exclamó, y un escalofrío recorrió a la multitud, excepto a Izuku. Estaba quieto como una estatua de piedra, casi como si ni siquiera hubiera oído. Por mucho que sus instintos luchaban en su contra, sintió que una resolución se apoderaba de ella. Ella no querría que el chico tuviera un comienzo falso, solo porque se había distraído. Eso apestaría, y no podía dejar que eso sucediera cuando él había sido tan amable de salvarla antes. Pero después de dar un solo paso en ese anillo prohibido, lo sintió. Como si el viento ganara un frío repentino, o una nueva fuerza que hiciera que su flequillo revoloteara sobre su cuero cabelludo. Sin darse cuenta aún, sus ojos parpadearon para eliminar las lágrimas recién descubiertas. Su estómago dio un vuelco, y su tripa tiró en dirección opuesta al chico de cabello verde. Sus dedos rozaron su pierna, ¡zap! Una descarga estática saltó de la punta de su dedo a su sudadera, sorprendiéndola. Antes de que pudiera dar otro paso, una mano en su hombro la empujó hacia la multitud. Instantáneamente, hubo un alivio. Una presión detrás de sus ojos, que ni siquiera había notado, disminuyó, y estaba segura de nuevo según su alma, pero... «No me toques», dijo, apartando la mano que la había salvado. Era flaco y venoso, con un verdadero bronceado que no podía descifrar como natural o no. Sin embargo, mientras duró el contacto, una profunda sensación de repugnancia la invadió.
Estaba caliente al tacto, también, y dejó un calor persistente que deseaba que desapareciera más rápido de lo que lo hizo. TCH. El dueño de la mano gruñó antes de que hiciera clic. Cabello rojo. No del todo jengibre. No del todo escarlata. Cara de viejo malo. De nada. No te metas con ese tipo, Izuku. Tan malo como está actuando en este momento, no está a la altura. No lo verás después de hoy. No vale la pena tu tiempo. ¿Eres Yoru Sashimi, verdad?, preguntó Ochako, frunciendo las cejas mientras lo miraba a la cara. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Quién eres tú para decirme algo sobre él? Él resopló, alejándose de ella. Yo soy el único chico que va a abrirse camino de regreso a esa maldita clase. Deberías haberlo visto, su grabación. Fue una mierda patética, de verdad. Pronto verás el porqué, cariño. Sí, no gracias. Adiós. Dijo, antes de darse la vuelta y caminar decididamente hacia Izuku. No le dio más importancia a Yoru, incluso cuando él murmuró una serie de maldiciones a su paso. Sin siquiera pensarlo, rompió la barrera de multitudes, sin importarle la incomodidad que la sacudía. Incluso cuando su corazón martilleaba en su pecho y su estómago se arremolinaba como el caldero maligno de una bruja, prefería sentirse enferma que pasar otro segundo hablando con ese imbécil. Sin embargo, antes de que pudiera tocar a Izuku en el hombro, una voz rompió su concentración. Muy bien, aspirantes. Comiencen. Se dio la vuelta, los ojos luchando por encontrar las gafas de Present Mic. No registró lo que dijo al principio, solo que la extrema incomodidad se había desvanecido con sus palabras. Otros en la multitud compartieron su confusión, pero fue Ochako quien hizo la pregunta. ¿Comenzar? ¿Qué quieres decir? Ella gritó, su voz se elevó sobre los murmullos violentos de la multitud. Present Mic saltó, agitando los brazos en dirección a Ground Beta. En el mundo real, no hay cuentas regresivas. Sigue ahora y toma tu futuro. Como el señor Yoru aquí, o mejor aún, el borrón verde. Gritó de vuelta, y Ochako se atragantó al darse cuenta de que sí, Yoru ya estaba corriendo hacia la refriega, gritando blasfemias y brillando con un naranja brillante mientras perseguía una extraña niebla verde en la distancia. Se giró hacia atrás, solo para asegurarse de que Izuku realmente había escuchado al hombre esta vez, pero se encontró sola, excepto por algunos mechones verdes entre sus zapatillas. Pasó un segundo, luego dos. ¡Oh mierda!, gritó, dándose cuenta de que era la última en la multitud en comenzar su ataque. Sus articulaciones son sus puntos débiles, pero la forma más rápida de desactivarlos, murmuró Izuku para sí mismo, antes de retirar a Miembro Vacío del centro del núcleo del 3 puntos. Chispas y virutas de metal rebotaron en su rostro, pero parpadeó de acuerdo con el sensor de peligro. Es destruir su núcleo. Lejos, muy atrás de él, ya estaba percibiendo el retumbar de los zapatos que venían en su dirección. Enfrente había una calle vacía de vida humana, pero llena de inteligencia robótica. Látigo negro brotó de sus omóplatos, envolviéndose en cada superficie que pudieron encontrar. Marcos de ventanas, postes de luz, buzones, manijas de puertas, autos falsos, todo. Al unísono, ordenó a los 30 látigos que tiraran, y que tiraran con fuerza. Como disparado por un cañón, volaba por la calle, con robots de puño a su izquierda y robots de tiro a su derecha. Miembro Vacío dividió en dos todo lo que no fuera un triple, desconectando la parte superior de 1, 2 y 3 puntos de sus partes inferiores con la fuerza suficiente para enviar la mitad superior por los aires. Descubrió que, a pesar de su apariencia voluminosa, su acero era bastante endeble en lo que respecta a los tanques. Incluso los 3 puntos cayeron bajo látigo negro. Cuando no podía cortarlos directamente con látigo negro, siempre podía enviar 2 extremidades trenzadas para exprimir el núcleo hasta la muerte de todos modos. Y cuando eso no fue eficiente en el tiempo, Miembro Vacío en sí fue suficiente para perforar directamente su corazón. La cortina de humo era aún más eficiente, pero los efectos a largo plazo de abusar de ella eran menos tolerables en una prueba como esta. Claro, el entumecimiento sería un problema, pero no poder respirar. Necesitaba cada onza de oxígeno que pudiera manejar.
Por lo tanto, limitó a cortina de humo para disparos mortales que de otro modo serían incómodos y solo eso, pero eso aún significaba que podría haber llenado una docena de cuadras con lo que utilizó. Izuku aterrizó rodando, suavizado por una explosión de cortina de humo. Echó un vistazo detrás de él antes de doblar la esquina e instantáneamente desmantelar otros 3 puntos, no había mucho que valiera la pena ver. Solo los robots humeantes y sus emisiones humeantes se mezclaron. Por un momento, se preguntó si debería reunir los restos de cortina de humo y convertirlo en un arma, pero la decisión le llegó rápidamente. Sus emisiones serían demasiado engorrosas para cargar durante el resto de la prueba, y la velocidad definitivamente era más importante que la potencia aquí. Consideró sus sentimientos mientras sostenía miembro vacío. Un orbe verde bosque de tamaño considerable cobró vida en su palma negra y ondulante. Sin detenerse en su carrera, miembro vacío giró salvajemente mientras coordinaba el orbe verde bosque, guiándolo a través de corazón tras corazón de 1 y 3 puntos. Era grande, pero denso, que contiene suficiente humo para llenar una manzana. Más que hacer una bomba de humo, estaba lanzando telequinéticamente una libra de ladrillos con la fuerza para derribar un autobús. Estaría orgulloso. Se sentía catártico. No podía negar la forma en que su corazón saltaba con cada robot destruido, cantaba con cada crujido de metal. Había una alegría que acunaba su corazón, que colgaba de sus hombros como una gran capa. Por una vez, por una maldita vez, él era el dueño de la situación. Aquí, los planes, el sabotaje y los asesinos académicos estaban fuera de su alcance. Le gustaba más, decidió, que el Coliseo. Al menos midiendo la diversión, esto fue mucho más estimulante. Aquí, no tenía que preocuparse, no tenía que tener miedo. Nadie lo hizo. Incluso si no fueras lo suficientemente fuerte para los robots, no te aplastarían a ti ni a tu espíritu, no te dejarían sin sentido a golpes, no te quitarían tu peculiaridad ni te humillarían. No te negarían tus sueños, no te faltarían el respeto, y lo mejor de todo, cuando los golpeabas con toda tu fuerza, se quedaban abajo. Miembro vacío ascendió del hormigón con toda la fuerza del cuerpo de Izuku. Atravesó directamente el núcleo del 3 puntos y atravesó su cuello y su cráneo robótico. A partir de ahí, abrió el puño y extendió los dedos hacia afuera, enganchando a otros 5 robots y tirando de ellos hacia el primero. Con su mano real, dispuso un orbe verde neón en su palma, y aunque este era más pequeño, flotaba con un brillo mucho más pulido que la creación verde bosque de miembro vacío. Metiendo la palma de la mano hacia adelante y debajo de la axila de miembro vacío, dejó escapar la bomba de neón. Los 6 robots cayeron hechos pedazos en sus rodillas, un centenar de agujeros del tamaño de una bala perforaron directamente a través de ellos. El corazón de Izuku estaba en su garganta, y tomó este milisegundo para calmarse y evaluar. Le dolía un poco la garganta, pero su límite aún estaba lejos. Sin embargo, miembro vacío le pasó factura. Lo poco que aún podía sentir en su hombro consistía en alfileres y agujas. La única razón por la que sabía que su prótesis todavía estaba puesta era por el ligero peso que tiraba de su postura. Miembro vacío se deshizo, luego se encogió de nuevo en su cuerpo junto con cualquier látigo perdido. Su cuerpo era un collage de puntos de entumecimiento, pero sus músculos aún eran fluidos y fuertes. Tal vez debería haber solicitado una botella de agua. Cerrando los ojos, expulsó sensor de peligro. Necesitaba conservar su fuerza para el final, pero agregar más puntos al total no estaría de más. Al zambullirse en alguna cubierta, una bala de goma pasó zumbando junto a su cuello por un cabello. Se giró, ya medio formando miembro vacío, pero antes de que pudiera tomar represalias, un rayo candescente atravesó el cráneo de 1 y 3 puntos. 2. Gritó Yorusashimi, su mano humeante y sus ojos ardiendo con un ligero brillo. Izuku parpadeó, al ver a su salvador, antes de darse la vuelta y archivar la peculiaridad del chico para más tarde. No se molestó en darle las gracias al chico. Había cosas más importantes que hacer. Sin embargo, antes de que pudiera llegar lejos, el grito de Yoru detuvo su escape. «Oye, tonto. Deja de robar, hijo de puta. Ambos sabemos que la única persona que entra en una Z soy yo, así que siéntate y apártate de mi camino». Había algo menos de 1000 millones de cosas mal con lo que este chico le acababa de decir.
Sin embargo, más que nada, Izuku se dio cuenta de que solo le importaba una cosa. Hizo todo lo que pudo, una y otra vez, para descubrir la identidad del chico, pero fue en vano. ¿Quién diablos eres tú? La capa casual y viscosa de indignación fue borrada del rostro del chico, dejando solo sorpresa. Luego volvió, y peor que nunca cuando su mirada ya sesgada se profundizó. ¿Quién soy? Soy el tipo que se enfrentó cara a cara con Powerloader. Soy. Los escombros y las piezas desechadas de los robots comenzaban a temblar. El metal arrugado cantó una canción fea mientras rebotaba y saltaba bajo el suelo tembloroso, y junto a Izuku, Yoru luchaba por mantener el equilibrio. El polvo de concreto salía de todas las paredes de los edificios en ráfagas, e Izuku estaba muy preocupado si los edificios tenían barras de refuerzo o no. Auge. ¿Qué es eso? Susurró Yoru, casi cayendo sobre sí mismo cuando una onda expansiva atravesó la ciudad. Lanzó incluso los autos falsos más pesados al aire por un momento. Izuku permaneció imperturbable. Auge. Una segunda onda de choque pasó por la calle, esta más fuerte que la anterior. Esta vez, Yoru cayó de rodillas. Izuku, por otro lado, no pudo evitar sonreír. Una oportunidad. Izuku dijo, usando miembro vacío para impulsarse a la parte superior del edificio más cercano. Cortina de humo se arrastraba detrás de él como un chorro de cal, empujándolo y guiándolo mientras otro látigo brotaba y se enganchaba a otro edificio. Atravesó las manzanas de la ciudad mientras Yoru tropezaba tras él, gritando maldiciones y blasfemias detrás de él. Sus golpes requerían una gran concentración, pero le dejaban suficiente capacidad mental para preguntarse cómo se mantenía Yoru. Sin embargo, débil en sus oídos, Izuku pudo distinguir numerosos relatos de Yoru gritando uno. Izuku no tardó mucho en darse cuenta de su error. El consejo de Mirio sobre el origen del puntero 0 era para Ground Alpha, no para Ground Beta, y su carga en el cuadrante sur había sido un desperdicio. Afortunadamente para él, sin embargo, el 0 puntos fue construido para agarrar a Kaijus, y su cráneo digno se asomó por encima de los rascacielos más altos que Ground Beta ofrecía. A lo largo de su camino oscilante, se encontró con varios otros estudiantes, cada uno luchando y defendiéndose de varios robots. Tan fácil como hubiera sido robar cada punto y exprimir a cada estudiante, ese no era su objetivo. Sin embargo, destruyó varios con bombas de humo perdidas cada vez que se encontraba con un estudiante en una batalla perdida. Lo más notable de esto se produjo cuando se balanceó sobre el chico de cabello púrpura. Gritó maldiciones a la espalda de Izuku incluso cuando Yoru lo empujó fuera de su camino. Honestamente, Izuku no se sentía tan mal. Los 3 puntos no lo mataría, por supuesto, pero solo porque estaba luchando contra 3, no significaba que no había eliminado varios unos o dos. Quién sabía, parecía bien organizado, cuando Izuku lo vio por última vez. Entonces, con suerte, eliminar a su oponente lo liberaría para enfrentarse a oponentes más débiles. Por fin, Izuku giró hacia el bloque donde estaba el 0 puntos, y no pudo borrar la sonrisa que se extendía por sus mejillas. De pie en el borde del techo de un edificio, estaba al nivel de los ojos de la monstruosidad robótica. Esto fue su declaración. Su prueba. Su mensaje a Nezu que no pudo resumir con meras palabras. Esto era. Los gritos perforaron sus oídos como una punta de lanza atravesando el corazón. Impactantes, dolorosos y esclarecedores. Sensor de peligro se expandió sin pensarlo 2 veces, y sintió el dolor de todos en el bloque por un solo instante antes de que el conocimiento lo aplastara. Uno estaba perdiendo sangre. Muchos estaban agotados. Cada uno de ellos estaba en peligro de ser aplastado. Pero lo más angustioso de todo fueron los 4 huesos rotos, provenientes de una sola fuente. Había quizás 3 docenas de metros entre los pies titánicos del 0 puntos y un montón de escombros. Un solo paso, de verdad. Sensor de peligro se activó de nuevo, pero en lugar de tocar a todos, se dirigió hacia el 0 puntos, o más específicamente, la pila de escombros. Muy abajo, Yoru los había alcanzado, corriendo contra la multitud mientras huían del 0 puntos como ganado asustado. 4 huesos rotos. Una pelvis rota, 2 dedos de los pies rotos y una tibia maltratada.
sintió el dolor de Uraraka como propio por un mero momento, y asumió la creciente presión de la amenaza de su vida como propia. Ya estaba en caída libre, lanzándose hacia el suelo con toda la velocidad de la velocidad terminal. Látigo negro y miembro vacío estallaron, agarrando los edificios entre él y el 0 puntos, inclinando su caída y tirando de todo el impulso de su muerte potencial en un golpe ascendente. Uraraka quedó atrapada entre los escombros, pero pasó a toda velocidad a su lado, sabiendo la verdadera amenaza. Apretando los dientes, deseó que más y más látigos crecieran sobre miembro vacío, engrosando y alargando la extremidad hasta que fuera tan grande como un gran roble. En el último momento antes del contacto, Izuku dispuso cada látigo en el nudo más apretado que pudo manejar. Con miembro vacío concentrado en un solo punto, lo retorció, convirtiéndolo en un taladro. Pero en lugar de abrir un agujero a través del robot del tamaño de un edificio, sin embargo, el miembro vacío voluminoso golpeó nada más que aire. Este es mi momento. 5. Canon. Yoru chilló muy abajo, golpeando las bases de sus palmas antes de que las orejas de Izuku se taparan. Un rayo rojo, una llamarada solar, un hiperbrillo, algo de energía inmensa y cegadora, brotó de las palmas conectadas del chico. 5. Canon perforó la articulación de la rodilla del 0 puntos con la fuerza de un cañón orbital. El 0 puntos tropezó y cayó de rodillas con el chirrido del metal destruido. Sensor de peligro prácticamente implosionó su cerebro cuando el impacto del peso de la máquina hizo que los escombros que atrapaban a Uraraka se movieran, rompiendo un quinto hueso, su fémur. Sin embargo, antes de que el 0 puntos pudiera caer por completo, Izuku redirigió a miembro vacío a una telaraña, usando los edificios como palanca para mantenerlo estable. El apalancamiento minimizó la fuerza requerida, pero aún así llevó su cuerpo físico al límite. Sus músculos se estiraban mucho más allá de su comodidad, y la piel conectada al látigo negro y miembro vacío estaba a punto de rasgarse. Muy abajo, sobre su trasero, Yoru palpaba el suelo. Él no se movía. Él no estaba corriendo. Él no estaba ayudando. Con meros pies entre él y Uraraka, el 0 puntos podría aplastarlos a ambos si cayera. Las alarmas comenzaron a sonar en toda la ciudad falsa. Alarmas reales, las alarmas de las que les advertían sus hojas infográficas en caso de emergencia. Por favor, evacúe el área. El 0 puntos ha sufrido daños graves y ya no tenemos forma de detenerlo antes de que alguien resulte herido. Evacúa, Sashimi. Evacúa, Uraraka. Libera al 0 puntos, Midoriya. Te matará. Dijo la voz de Nezu, resonando por la ciudad. Ah. Izuku gritó, sintiendo un golpe de látigo negro. Pero no podía dejarlo ir, no mientras hubiera gente en riesgo. Yoru. No me importa lo que sea que estés pensando, solo toma a Uraraka y vete. Y yo, murmuró Yoru, todavía agarrándose del suelo a su alrededor. No puedo. No puedo ver. 5 Canon me quita la visión por unos minutos. Pensé que sería suficiente. Se rompió otro látigo negro, y el grito de Izuku resonó incluso más fuerte que la alarma de emergencia. Confirmado. Los héroes están en camino. Confirmado. Los héroes están en camino. La voz de Nezu resonó, pero no trajo más consuelo a Izuku. Yoru, ven aquí. Uraraka gimió, su voz llena de dolor. Sigue mi voz. Yoru lo intentó, Izuku se dio cuenta, realmente lo intentó, pero antes de que pudiera tropezar a mitad de camino, tropezó y aterrizó sobre su codo. Izuku solo pudo gemir cuando sintió que se le rompía el brazo a través de sensor de peligro, y solo pudo gritar en seco cuando se rompió otro látigo. El 0 punto se tambaleó hacia adelante varios metros, y los gritos llenaron sus oídos, pero eran menores que la sangre que golpeaba en su cráneo, y apretó los dientes. Varias ataduras más brotaron de su cuerpo para envolver al titán, y no cayó más. Le estaba costando cada gramo de su fuerza simplemente sostenerlo, y aún así no era suficiente. Si solo alguien gritó, sintiendo que sus sentidos vacilaban, su cerebro se adormecía. Que alguien los ayude. No puedo, se está resbalando. La oscuridad creció en sus periféricos como tinta negra en un charco de agua cuando la ceguera inducida por el estrés comenzó a hacerse cargo.
Sin embargo, a pesar de los latidos en sus oídos, la ceguera en sus ojos, la sobrecarga de sensor de peligro y el humo que llenaba sus fosas nasales, notó que el diminuto amante de los gatos de cabello púrpura arrasaba en el corazón del peligro. A pesar de todo el miedo, la frustración y el dolor, una sonrisa se deslizó en sus labios. Abrió las fosas nasales mientras separaba los labios y comenzaba a inhalar. Hitoshi Shinzo estaba asustado. Estaba enojado, frustrado y herido, pero más allá de eso, estaba aterrorizado. Las armas, los robots y las explosiones que sacudían la ciudad ya lo tenían al borde de los nervios. Su peculiaridad, control mental, fue inútil en este Robo Battle Royale, y después de casi 15 minutos de búsqueda, su primer oponente fue un 3 puntos. Un maldito tanque verdadero, y todo lo que pudo hacer antes de que ese frijol verde se abalanzara, literalmente se abalanzara, y lo destruyera, fue enojar a la máquina. Entonces, estaba enojado. Enojado con el Tarzán con cabeza de brócoli, enojado con la prueba injusta y enojado con el terrible dolor de su hombro. El 3 puntos lo había brutalizado antes de que llegara el frijol verde, y todavía lo estaba sintiendo. Tal vez fue la ira lo que le dio valor. Cuando las alarmas de emergencia empezaron a sonar, se vio envuelto en la acción, en lugar de alejarse. Sabía que algunas personas lo habían mirado con extrañeza al verlo correr hacia el punto cero en lugar de alejarse de él, pero ¿por qué no lo haría? Claro, era una emergencia, pero nadie podía morir realmente en estas pruebas. Y de todos modos, quería ver qué constituía una emergencia para UA. Se derrumbó un edificio. Alguien se rompió un dedo. Era una escuela elegante, por lo que podría ser cualquier cosa para la mayoría de estos bastardos ricos y talentosos. Pero cuando dobló la esquina, el miedo usurpó la ira y su valor flaqueó. En el lado opuesto de donde vino, el 0 punto se tambaleó peligrosamente, flotando sobre dos cuerpos en el suelo. Lo único que los salvó resultó ser ese mono viridiscente y sus enredaderas, que sujetaban al monstruo descomunal con sus cuerdas entrelazadas en forma de telaraña, y él estaba gritando. Gritando tan terriblemente que Hitoshi se estremeció, gritando tan dolorosamente que su estómago dio un vuelco y sus rodillas se volvieron gelatina. Fue increíble. El chico estaba en una agonía obvia e indescriptible, pero lo estaba sosteniendo. Apenas. Casi fallando. Pero el 0 puntos aún no se había caído y el niño aún estaba vivo. Alguien empujó su hombro mientras estaba allí, bloqueando el camino mientras un estudiante corría en la dirección opuesta. No se atrevía a excusarlos. O incluso prestarles atención. No, su mente se había congelado. Marcó. Captó una idea y se aferró a sus oídos cuando la demanda, no, la solicitud, resonó a través de él como un gong. Hitoshi miró detrás de él. Una multitud. Miró el puntero 0. Ni un alma. Alguien. Ayúdelos. El chico gritó, y Hitoshi se dio cuenta de que ya estaba a mitad de camino. No supo cuándo empezó a correr. Solo que lo había hecho, y que no sabía cómo sentirse al respecto. Bueno, borra eso. Sabía que estaba cerca de cagarse encima. Sus zapatos levantaron escombros y polvo como un loco mientras cruzaba la calle, encontrándose mareado y enfermo mientras estaba parado debajo del punto cero y la inmensa telaraña del chico. Sus ojos se fijaron primero en el objetivo más fácil. El imbécil que lo había empujado hacía menos de 5 minutos, y se dio cuenta de que el hombre no estaba realmente inconsciente. No puedo ver, oh Dios, no puedo ver y voy a morir, murmuró, pero Hitoshi no se molestó en perder otro segundo escuchando. Hizo que el chico se pusiera de pie y lo ató junto a la niña cubierta de escombros. Me los estoy llevando, dijo, gritando hacia arriba al chico que sostenía al robot. Instantáneamente, una cuerda se rompió y el 0 punto se tambaleó. Solo aguanta un poco más. Él y el imbécil ciego comenzaron a quitar los escombros mientras la chica murmuraba para sí misma. Tobillo atorado, ¡ac! Gritó, sintiendo el impacto de una roca cuando Hitoshi arrojó una a un lado. La pila se movió de donde él soltó una pieza, y ella gritó. Azotando al chico ciego, gritó por encima del fuerte crujido del robot de arriba. Oye, vamos, ayúdame. Tu peculiaridad no puede volar esto. No puedo. No puedo apuntar, y estoy bajo.
La cara del imbécil se aflojó incluso cuando la culpa de Hitoshi casi lo aplastó. Haz explotar los escombros. Yo te guiaré, dijo, agarrando la muñeca del chico con el cerebro lavado y apuntando a lo peor de la pila. 3. Hubo retroceso, pero su secuaz conocía su cuerpo y lo manejaba inconscientemente mucho mejor que Hitoshi. La explosión fue exitosa, pero Hitoshi no pudo evitar sentirse mal de todos modos al ver el estado de la chica. Rota, torpe y ensangrentada, era un desastre inmóvil. En lo alto, otra cuerda de la peculiaridad del chico se rompió y el 0. Se tambaleó hacia adelante de nuevo. A lo lejos, se oyó un extraño ruido sordo, pero no le prestó atención mientras levantaba a la niña sobre sus hombros para cargarla como un bombero. Mirando al imbécil, le dio una última orden. Agárrate de mí y vámonos de aquí. Su escape fue muy lento, pero en segundos se encontraron fuera de peligro inmediato. Miró por última vez por encima del hombro y vio que varias de las peculiaridades del chico de cabello verde se rompían. Hitoshi le dio una última llamada, aunque tuvo que gritar a todo pulmón por el estruendo cada vez mayor en el fondo. ¿Era eso, el sonido del metal? ¿O un motor? ¿O una ráfaga de aire? Su cabello comenzaba a volar salvajemente con un viento repentino. Los tengo. Sal de ahí. Estamos a salvo. Dos cosas lo silenciaron a la vez. Las cuerdas negras del chico se partieron todas al unísono, y una inmensa pared de niebla verde se precipitó sobre la cabeza de Hitoshi. Venía de cada cuadra, cada puerta, cada ventana y cada callejón en el lado sur de la ciudad. Era como si un tsunami hubiera impactado en la calle, y su ola hubiera estallado a través de cada grieta que la ciudad tenía para ofrecer. Verdes de todos los tonos y matices pasaron como un caleidoscopio, neón, lima y bosque y, en su esencia, verde pantano, y Hitoshi estaba hipnotizado. Los escombros volaron con la niebla también, escombros y 2 y 3 puntos al igual que autos medio aplastados, y venían del chico de cabello verde que en ese momento estaba cayendo y muriendo. Incluso si sobrevivió a la caída, el 0 colapsado lo aplastaría. Hitoshi se sobresaltó hacia adelante por instinto, sin estar seguro de si estaba tratando de evitar la niebla verde o corriendo para atrapar al chico que caía, pero la acción aún resultó en sacudir la pierna rota de la niña. Al final, sin embargo, no importó. El humo verde los rodeó como Moisés y el Mar Rojo, sin molestarlos. El chico de cabello verde, sin embargo, no parecía molesto mientras caía, incluso cuando los tonos métricos de niebla convergían en su ubicación. La mandíbula de Hitoshi solo podía colgar tan baja, observando la escena. Izuku, Midoriya, susurró la chica sobre sus hombros, y de repente saber el nombre del chico hizo que todo pareciera mucho más real, como un sueño hecho realidad. Antes de que Izuku golpeara el suelo, explotó en una explosión de humo verde. Amortiguó su caída, permitiéndole aterrizar con los pies por delante. Las cuerdas negras alrededor de su brazo de aspecto extraño se trenzaron en una extremidad negra de metal como el infierno, pero no usó el brazo de cuerda para bloquear la niebla convergente. Cada onza del gas verde se reunió sobre el brazo, rodeándolo en capa tras capa de humo condensado. Parecía casi imperturbable mientras permanecía de pie justo debajo del camino del 0 que caía, con una nube entera de humo acumulándose en su brazo. Hitoshi no podía ver con certeza qué tan rápido pasó el momento, pero la forma en que el gas arañó los edificios circundantes le dijo todo. Su velocidad destrozó las ventanas, arrancó la pintura de las paredes e incluso arrancó las bisagras de las puertas. Todos los escombros siguieron al gas, y todo se reunió alrededor de su brazo negro, ahora viridiano. En un segundo, era un poco más grande que la longitud de una extremidad normal. Y entonces era del tamaño de un tronco de árbol. Luego un coche. Y de repente Hitoshi dejó de pasar gasolina por encima o por los costados, y todo se condensó en un puño del tamaño de un camión, e Izuku echó hacia atrás ese puño. Smash. Y lo hundió directamente en el corazón del titán que caía. El puro impacto detuvo la caída del monstruo durante medio segundo antes de que se rompiera en 1000 pedazos y más. Hitoshi solo tuvo un segundo para darse cuenta de que la metralla que Izuku había despegado del 0 volaba hacia él antes de que flotara a unos 15 metros del suelo, el bastardo ciego pegado a su pierna y el vómito de la chica en su hombro.
Cuando Izuku volvió en sí, notó que estaba solo. La segunda cosa de la que se dio cuenta fue que se había desmayado, y que no había pasado mucho tiempo desde que destruyó el 0 puntos. Miró hacia abajo y notó que el lado izquierdo de su traje estaba arrancado, junto con su prótesis. Parpadeando, notó que estaba entre sus piernas, retorcida y aplastada por el estrés de miembro vacío. Estaba en un cráter, o mejor dicho, en las entrañas del 0 puntos que lo rodeaban como tal. Había gritos que venían desde arriba y hacia los lados, pero más allá de todo, se dio cuenta de que tenía una opción. Ya sabes, dijo Quinto, apareciendo a su lado. No pasará mucho tiempo hasta que lo descubran de todos modos. Deberías quitarte la curita ahora. Izuku puso los ojos en blanco y se puso de pie. Trató de quitarse el polvo de los pantalones, pero su brazo real era básicamente inútil por el esfuerzo de sostener el puntero 0. Había al menos 3 músculos desgarrados en su hombro, y sospechaba uno en su oblicuo, pero eso no importaba en este momento. No le dio vida a miembro vacío, estaba demasiado cansado para eso, así que le pidió a Quinto que lo manejara. Cobró vida, un poco débil y triste, pero estaba allí y pasaría como un brazo real si algún otro estudiante lo viera. Tal vez, Quinto. Pero, no sé, esto se siente más fácil. El fantasma a su lado se encogió de hombros y dio una calada a su cigarro fantasma. Está bien. Aunque tal vez dejes de actuar una vez que llegues al hospital de todos modos. Izuku asintió y se dejó caer sobre su espalda. Observó las nubes a través del agujero que había perforado en la columna vertebral del 0 puntos. A su alrededor, un puñado de rostros se asomaban sobre la circunferencia. Izuku no se molestó en ocultar su sonrisa ante el rostro más preocupado del cuarteto. Era Seread, a pesar de las quejas de Izuku con el hombre, tenía una mirada de completo y absoluto alivio en su rostro al ver a Izuku. En cuanto a Midnight, se estaba desmayando por sí misma, y por él, supuso, y su sonrisa iluminó las tripas del 0 puntos más que el sol que se cernía detrás de su cabeza. Esto fue lo más cerca que había estado de ella, y no pudo evitar sentirse reconfortado. Claro, era hermosa, pero ahora, al verla de cerca, podía decir que también era amable. Setsuna estaría tan celosa. Vladkin tenía la expresión más dinámica de todas. Conmoción, sorpresa y vergüenza, pero era un crisol y el resultado le recordaba la gratitud. Volvió a pensar en las palabras del hombre en el Coliseo y se preguntó qué estaba pasando por su mente. Pero el primero en saltar y ayudarlo fue a quien estaba más feliz de ver. Oye, Mick. ¿Quieres un poco de helado después de esto?